Vámonos ya directamente con Laura Castellanos, periodista mexicana independiente, autora del libro México Armado, el movimiento guerrillero en México entre 1943 y 1981. Y vamos a saludarla con muchísimo gusto acá desde Los Ángeles, California. Laura, gracias por aceptar la invitación de Contragolpe en KPFK. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchos saludos a tu audiencia allá en Los Ángeles. Pues muchísimas gracias, Laura. Evidentemente tengo entendido, no sé, tú me la vas a corroborar, que una de las personas que tú entrevistaste en tus más de 44 entrevistas realizadas para esta investigación de lo de Ayotzinapa, incluiste a Jorge Velázquez Valencia, ¿es correcto? Pues no lo incluí. ¿No? Porque bueno. Jorge lo conozco, él está se puede decir en la clandestinidad, en el municipio de Aguililla, y eso está pues alrededor de 2 horas y media, casi 3 horas del lugar de los hechos. Ajá. Por tal, pues él no estuvo directamente ahí, digamos, como para que yo hubiera tenido que entrevistarlo. El territorio donde surgieron las autodefensas y las posteriormente fuerzas rurales, las que se legalizaron, sí, es en alrededor de una veintena de municipios. Es un territorio muy extenso que casi he tenido oportunidad de recorrer en 2 años de cobertura del tema, y en cada municipio tiene sus particularidades. Jorge Vázquez está en el municipio de Aguililla, sí, que es un grupo totalmente distinto al de Apatzingán. Entre ellos hay pugnas, señalamientos, una situación compleja, pero te puedo decir que en el caso de Apatzingán, efectivamente, como bien señalas, tuve la oportunidad de realizar 44 entrevistas, 39 de ellas grabadas en audio, porque el resto de las personas no quisieron que yo las grabara. Que tú las grabaras. Ajá, pues, por razones de seguridad no quisieron ser grabadas, pero fueron voces desde distintos lugares, gente que fue detenida y liberada, fueron familiares, fueron testigos circunstanciales, trabajadores del principal hospital de la región que está ahí en Apatzingán, y trabajadores del servicio médico forense. Efectivamente, con todas estas voces pudimos nosotros tejer los hechos de lo que sucedió en la madrugada del Día de Reyes y las primeras y a las 8 de la mañana del siguiente día. Entonces, bueno, qué bueno que me aclaras esto de lo de Jorge Velázquez Valencia. Tú sí, pero me llamó la atención, fíjate, este video que fue al día siguiente, ¿no? Y más adelante al avanzar, pues él habla de eso, de que fue una masacre, de que los mataron, aunque independientemente, evidentemente hay que aclararlo, de que fueran de los Viágaras o no de los Viágaras, o quienes estuviesen ahí, independientemente de quienes fuesen, pero él decía que efectivamente fueron masacrados por federales. Sí. Es importante señalar que en Michoacán hay varias páginas de Facebook o de redes sociales en las que rápidamente se dan a conocer videos que se sube la misma sociedad civil, y entre ellos ya tienen una red de comunicación que rápidamente se enteran. Jorge es uno de los que tienen más contacto con medios de comunicación, ¿no? Y bueno, él así dio su opinión, y sí, fue muy importante que estos videos, que fueron la gran mayoría grabados por vecinos de la Avenida Constitución o testigos circunstanciales, pues rápidamente circularon en YouTube. Algunos fueron suprimidos, ignoro si por las mismas personas que lo subieron
o por alguien más, pero finalmente, a diferencia de masacres como la de Tlatlaya y Ayotzinapa, en este caso hay evidencias gráficas y documentales que prueban el grado de impunidad con el que se actuó, no en un lugar aislado, no en un galerón oculto en la noche, sino en la principal plaza pública de una ciudad como Apatzingán y en una de las avenidas más transitadas, que es la Avenida Constitución, a las 8 de la mañana, delante de vecinos y de transeúntes y de comerciantes. Sí, una a las 2:30 de la mañana y la otra a las 7:45 de la mañana. En plena, o sea, como tú bien dices, ¿no? Ni siquiera buscando lo oscurito, la clandestinidad, sobre todo en esta, pues, de las 7:45 de la mañana, sino a plena luz, lo cual te habla de una tremenda impunidad, ¿no? Sí, y además de eso, en algún momento, Alfredo Castillo, ahora excomisionado, y tenemos que decirlo, pues el reciente titular de la Comisión Nacional del Deporte, que dice que pues no tiene que dar respuesta a las interrogantes que le hemos lanzado, porque ahora, dice él, lo ha repetido varias veces, ya está en otra agenda. Exactamente. Oye, ya que dices eso de la Comisión Nacional del Deporte, me llamó mucho la declaración de este señor Alfredo Castillo. Dice, me voy a rodear de gente que sepa de deportes. No, bueno. Digo, ya es cómico, ¿no? El asunto. Me voy a rodear de gente que sepa de deportes, o sea, reconociendo que el señor, pues, lo pusieron en un cargo donde no tiene ni idea, ¿no? Pero más allá de eso es también el cinismo de que se le coloque en una instancia en la que va a tratar con deportistas, con jóvenes, con niños, y es la persona que tenía el mando federal más alto en Michoacán en el momento en que hubo esos hechos. Es decir, se tiene que investigar la cadena de responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal, porque estos hechos tienen que ver con una serie de actos en los que hay diferentes evidencias de cómo se pretendió encubrir dos masacres con un saldo preliminar de 16 personas muertas, aunque no conocemos el saldo real. Fíjate que hace algún tiempo entrevisté en otra estación de radio a Edgardo Buscaglia, y él abiertamente me decía, mira, lo que pasa en México, en este caso estábamos hablando del Ayotzinapa, pero aquí habría que sumar Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y muchos otros episodios en la historia de México, reciente y no tan reciente. Hay un pacto de impunidad, lo cual se dice fácil, Laura, un pacto de impunidad. Es tremendo, o sea, ¿quién verdaderamente está gobernando, bueno, o mal gobernando México? ¿Y con qué criterio criminal? Porque dices un pacto de impunidad. Eso me dijo Edgardo Buscaglia. ¿Tú qué opinas? Mira, yo por supuesto que coincido que hay un pacto de impunidad, y quisiera citar un artículo que aparece esta semana en la revista Proceso, de la autoría de Cantú, que, bueno... Sí, aquí estoy, te escucho. Ah, perfecto. No, adelante, adelante. No te escuchaba bien. No, sí, te estaba diciendo, de Jesús Cantú, que se llama Apatzingán, aberrante respuesta federal. Y él señalaba que cómo era posible que el secretario de Gobernación, un día después de que salió el reportaje, que por cierto, debo decir entre paréntesis, apareció en Aristegui Noticias, en Proceso y en Univisión, pero en Aristegui Noticias fue boicoteada estos 2 días por un ciberataque para impedir que se difundiera el reportaje. Exactamente. Entonces,
Jesús Cantú dice que cómo es posible que al día siguiente que salió el reportaje, sale el secretario de Gobernación diciendo que la PGR va a investigar, cuando a los detenidos se les transfirió y ellos realizaron las investigaciones, la PGR, la delegación local, y a los detenidos se les transfirió a la delegación estatal de la PGR. Entonces, ¿cómo es posible que vaya a ser juez y parte y que sea la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, de la misma Procuraduría, la que va a investigar a la Policía Federal? Es decir, compañeros, colegas, amigos, investigando a compañeros, colegas, amigos, compadres. Entonces eso es un pacto de impunidad, es una gravedad esta decisión o este hecho, que lo único que va a hacer es encubrir aún más los hechos de estas dos masacres. Sí. Oye, Laura, estoy hablando con Laura Castellanos, quien es la autora de la investigación que contradijo la versión oficial del gobierno mexicano respecto a lo que ocurrió el 6 de enero allá en Apatzingán. Porque la versión oficial, Laura, de parte del gobierno mexicano es que fue una especie de fuego cruzado entre un grupo determinado. Dice que había un plantón de autodefensas legalizadas creado por Alfredo Castillo en diciembre de 2014 y exigían que se desarticulara el cártel, según esto, pero en fin, la versión oficial es que fue fuego cruzado. Luego también se llegó a decir por parte del señor Alfredo Castillo que los videos que subieron que fueron manipulados, que fueron editados, ¿no? Pero te quiero preguntar sobre esto de el sacerdote Gregorio López, mejor conocido como el Padre Goyo, porque me ha llamado muchísimo la atención. Yo lo he entrevistado varias ocasiones, vino aquí a Los Ángeles, lo tuve ahí en una estación de radio, y te leo literalmente algo. Dice: el sacerdote Gregorio López, conocido como Padre Goyo, y quien cobró la atención por defender al movimiento de autodefensas en Michoacán, dijo que la muerte, él en ese momento dijo 9 personas, que ocurrió en enero en Apatzingán fue un remedio necesario para que las autoridades federales pudieran sacar a los Viagras, un grupo delictivo. Esto dijo el Padre Goyo. Luego, el Padre Goyo, que por cierto acudió a un mitin de la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno de Michoacán, que es nada más y nada menos que la hermana del expresidente Calderón, Luis María Calderón Cocoa. Ahí dijo que los hechos del 6 de enero son un tema concluido y lamentó que en estos momentos se ha hecho un asunto mediático. Luego le agrego aquí: para el sacerdote, desde que ocurrió este suceso, los pobladores de la zona han logrado recuperar la paz y la tranquilidad. Asimismo, calificó de amarillista el tratamiento noticioso que se le ha dado al caso y pidió a los medios de comunicación darle carpetazo, borrón y cuenta nueva. ¿Qué opinas de esto, de esta declaración? Pues me parece muy grave que un sacerdote justifique una actuación de impunidad contra civiles desarmados al criminalizarlos. Esto recuerda un poco el caso de Tlatlaya, en el que también civiles desarmados fueron ejecutados, en este caso por militares. Hubo un momento en que se preguntó que esos civiles, me parece 16 sí. civiles o 17, no recuerdo exactamente el número, que por qué, que quiénes eran, que si eran criminales, que si eran un foco guerrillero en formación, no quedó claro, sí. Pero finalmente el hecho relevante de ese acto era que se había ejecutado a civiles desarmados, sí. No importaba quiénes fueran. Exactamente. Es lo mismo que sucede en este caso, por eso digo que es muy lamentable, porque entonces se le está dando una justificación a que el Estado, a que agentes del Estado cometan crímenes de lesa humanidad, una justificación a que haya ejecuciones extrajudiciales.
Y eso es verdaderamente grave. Gravísimo. Aquí es importante saber por qué no se han pronunciado los candidatos a gobernador, entre ellos precisamente la candidata Cocoa Calderón. Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo un día después de que Castillo hizo su conferencia de prensa y estuvo durante 3 o 4 días recogiendo testimonios. ¿Y cómo es posible que el mismo día que el secretario de Gobernación dice que se va a investigar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que también lo va a hacer? O sea que en 3 meses y medio no hizo nada, no se ha pronunciado. Entonces es un hecho, es como si sucedió la masacre de Tlatlaya, quedó en la impunidad, solamente mandos, digamos, de bajo nivel militar fueron las que fueron juzgados. Sí. Luego sucede Ayotzinapa y acontece lo mismo, aumenta el grado de impunidad, y ahora aquí ya no estamos hablando de una, sino de 2 masacres, y una de ellas a la luz del día en una avenida. Y entonces yo también he entrevistado al padre Goyo en varias ocasiones. Su respuesta tiene que ver con justificar, entre comillas, una limpieza social. Sí. Desafortunadamente el caso de Michoacán es un caso único porque prácticamente no hay organizaciones de derechos humanos civiles independientes, y el fenómeno de las autodefensas, cuando emerge, hace que otras organizaciones que estaban haciendo algún tipo de trabajo, como la oficina del relator de la ONU en México, se salgan del lugar. Es un tema muy complejo, con muchas aristas. Siempre los temas que tienen que ver con violencia popular son complicados. Muy complicados. Y en este caso realmente pocos periodistas cubrimos la zona, recorriendo contados, con unos 3, 4 periodistas a lo más. Me atrevería a decir, no solamente quedarnos en Apatzingán, que era donde estuvieron los reflectores, sino recorrer municipios que están hasta 10 horas de distancia de Apatzingán, ¿no? Entonces, aquí el asunto está en que debe investigarse y debe juzgarse a la cadena de mando, porque sucedieron varios hechos tan graves como fue trasladar cadáveres a diferentes ciudades, sí, para que no quedara ninguno en el servicio médico forense local y no se supiera el saldo real ni el daño que habían provocado el disparo de balas expansivas en los cuerpos. Sí, porque se los llevaron, qué bueno que comentas esto, los sacaron de Apatzingán, no los llevaron ahí a nivel local, incluso creo que algunos se los llevaron hasta Morelia, 3 diferentes puntos se llevaron a los cadáveres de este acontecimiento del pasado 6 de enero, ¿verdad? A 3 distintos, algunos a Morelia se los llevaron, si no mal recuerdo. Sí, yo tengo actas de defunción que esto prueba. De 3 por lo menos se sabe que uno de ellos fue trasladado a Morelia, otro al puerto de Lázaro Cárdenas y otro a Zamora. Estamos hablando de distancias de 200 a 300 kilómetros, es decir, en auto de 2:30 a 3 horas de distancia. Eso es totalmente anómalo, no tenía por qué haberse realizado. Y yo entrevisto al personal del servicio médico forense y me dicen que la capacidad que tienen en el refrigerador, la capacidad de alojar cadáveres es de 10, pero que no los dejaron ahí porque les dijeron que eran bastantes. Fíjate, y nada más ya para rematar con lo del padre Goyo, él dijo, si me equivoco, el excomisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, si se equivocó el excomisionado Castillo, dice, o no, se deberá hacer un análisis científico criminalístico. Yo por lo pronto le doy mi voto de confianza.
Y luego los acusa a ustedes de amarillistas, ahí te está acusando a ti por el manejo mediático de todos los que hicieron, y luego dice, un manejo mediático ha sido muy mediático, cuando lo más mediático ha sido él, que hasta se dejaba entrevistar, perdón, con todo respeto al padre Goyo, con chaleco antibalas. Esto se convirtió en una celebridad mediática el padre Goyo en su momento. Y ahora acusa de esto. O sea, es verdaderamente increíble para mí. Yo lo voy a buscar para hablar con él y le voy a cuestionar muy seriamente, ¿no? Por estas declaraciones, porque no sé en qué ande pensando el padre Goyo, o con quién está, o qué pasó. Pues ya viste que está haciendo algún tipo de proselitismo electoral. Sí, a favor de a la hermana del expresidente Calderón. Es increíble. Que es al que debemos que haya más de 20,000 casos de desaparición forzada y cerca de 80,000 casos de personas muertas en su guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, eso no quizá es trascendente para el padre Goyo. Él habla de que ha sido un tema muy mediático. Yo te diría que no es así, que la prensa nacional, desafortunadamente, la mayoría de los medios han guardado silencio sobre el reportaje, sí. Que han sido periodistas en medios electrónicos quienes han abierto el micrófono, o columnistas, pero que por un lado ha habido como una cuestión de respuesta de nosotros ya habíamos sacado una nota en enero. Sí, qué bueno. Y yo tuve que leer toda la información que había sido publicada para ver para dónde estaba la investigación y de dónde partir y qué fuentes buscar. Como lo hace cualquier periodista, se tiene que informar de lo que ya ha salido para ver qué dirección toma su investigación. Pero aquí el asunto está en que si no se visibilizó como debiera en este momento en el país, pues eso para nada, por el contrario, significa que el tema ha sido totalmente mediático. Pero lo importante aquí es que espacios como el tuyo se abran para que uno dé a conocer esto fuera del país, para que no quede esa percepción de que no pasó nada y de que ya se dio carpetazo. Hay asuntos que se están moviendo en este momento que saldrán a la luz y que tienen que ver con organizaciones de derechos humanos internacionales que en algún momento fijarán su posición. Sí. Después de lo de Ayotzinapa, esto sucede a los 3 meses y para algunas organizaciones ha sido verdaderamente desgastante el haber estado manteniendo y que lo siguen haciendo la visibilidad de la masacre de Ayotzinapa. Y de pronto me han comentado, sale Apatzingán a la luz y quedan verdaderamente con una sensación de sentirse rebasados, ¿no? Como también nosotros, los periodistas independientes o que cubrimos este tipo de cuestiones, lo experimentamos al estar el país ahorita en una situación de convulsión, en donde hechos de violencia de distinto tipo, sea por parte de agentes del Estado o sea violencia popular que está reaccionando o está surgiendo como respuesta a la violencia estructural, y de pronto uno ya no sabe pues a dónde voltear para cubrir todo lo que uno quisiera cubrir, ¿no? Claro que sí. Voy a tener que hacer una pausa, Laura, muy breve, pero te voy dejando una pregunta. La revista Contralínea en el año 2010 publicó un artículo, información muy importante, en el sentido de que los caballeros templarios, al igual que los zetas, lo de los zetas evidentemente yo lo tengo muy bien documentado cuando estaban todavía dentro de las estructuras del ejército mexicano, fueron entrenados en los Estados Unidos.
En el caso de los caballeros templarios, que muchos también fueron exmilitares, de acuerdo con la revista Contralínea, fueron entrenados por Estados Unidos, Israel y Egipto. Esto fue en el 2010, si quieres hasta ahorita busco el artículo. Tú eres una experta en todo esto de movimientos y tal. Te quiero preguntar un poquito tu opinión de eso. O sea, luego recientemente yo publiqué en mi página algo que a su vez lo tomo de el portal muy serio, Tom Dispatch de los Estados Unidos, en el cual Rebecca Gorton, que es profesora en la Universidad de San Francisco, presenta un artículo que a su vez al presentarlo en Tom Dispatch lo titula "No funcionó en Afganistán, hagámoslo entonces en México". Es tremendo. Ahorita te comento de ese artículo, pero te pregunto, te voy dejando la pregunta antes de ir a la pausa. ¿Qué significa el hecho de que los documentos que presentó Contralínea en el 2010 nos digan que los caballeros templarios fueron entrenados por Estados Unidos, por Israel y por Egipto? Laura, te quiero leer: caballeros templarios entrenados por Estados Unidos, Egipto e Israel, 28 de septiembre del 2014, la revista Contralínea. Integrantes de los caballeros templarios, el cártel que surgió en el seno de la familia michoacana en mayo del 2006, fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto en el arte de la guerra y de la inteligencia que utilizan como estrategia para el trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de las estructuras militares y gubernamentales, y realizar operativos de asalto. Se trata de un cuerpo de élite que incluso cuenta con un tipo de armas a las que no tienen acceso los militares mexicanos. Un expediente abierto de la PGR al que Contralínea tuvo acceso da cuenta de la historia y estructura de la familia michoacana y los caballeros templarios. Martín Rosales Magaña y el testigo protegido Emilio, dos de los fundadores de estas organizaciones delictivas, revelan en sus respectivas declaraciones ministeriales del 2011 la composición de ambos cárteles de la droga. Y por ahí sigue esta tremenda nota que a mí siempre me ha impresionado mucho desde que la leí en la revista Contralínea. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, no conozco esa información. Yo, digamos que no me he centrado en investigar tanto a los cárteles. Lo que sí me provoca como desconfianza son los expedientes de la PGR. Bueno. Después de ver cómo de pronto pueden ellos crear explicaciones o argumentaciones penales que, como sucedió en el caso de Apatzingán, ¿no? No directamente la PGR, pero digamos sí Alfredo Castillo y el gabinete estatal, y de pronto pues puede quedar como una verdad oficial. No, me sorprende la información que dices, no estoy diciendo que no sea cierta, pero simplemente sí, lo que sé es que es uno de los cárteles más complejos en cuanto a su organización, a su filosofía y a los diferentes mercados a los que se introdujeron con bastante éxito, y que, bueno, está detenido su líder principal, la tuta, digamos, o por lo menos el que quedaba todavía sin ser detenido o sin ser abatido. Sí. Pero pues eso no significa necesariamente que el cártel esté desarticulado, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una nota escrita por José Reyes, 28 de septiembre de 2014, se titula Caballeros Templarios entrenados por Estados Unidos, Egipto e Israel. Tremenda. Hay una persona en la línea telefónica, el teléfono es el 818-985-5735, estamos en vivo, esto es Contragolpe, desde Los Ángeles, California.
818-985-5735. Si me permites, Laura, Mauricio, que nos llama, ¿de dónde? Pues no me pusieron de dónde. De Hollywood. Desde Hollywood, Mauricio te quiere hacer una pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches, Óigame, Mauricio. yo creo que eso es una mentira de lo que usted está diciendo. No, yo no lo estoy diciendo, lo publicó la revista Contralínea, ahí se la dejo. Lo digo. Entonces, sí, adelante. El Oiga, pero tengo una pregunta para mi invitada, porque la bronca no es conmigo, yo nomás estoy dando un dato que publicó la revista Contralínea. ¿Tiene pregunta para mi invitada? ¿Sí o no? Porque no la puedo dejar al margen de la conversación. Pero la pregunta es, ¿tú crees que el Estado judío se va a meter en los problemas internos de tan lejos, teniendo nosotros nuestros propios... No, pero hágale usted una pregunta del tema concreto, porque usted se fue por el lado de los judíos y eso, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, mira, todo eso empezó porque lo que es los caballeros templarios, lo que más les interesa... No, pero tiene una pregunta para mi invitada, porque es una pregunta para mi invitada, no lo pasé. Pero comente pues y ahorita regreso con ella, para que no se note como que estoy aquí siendo grosero con usted, que no es mi idea. No, yo eso le quiero, esa pregunta le hago a usted, de lo que está pasando en Michoacán, que hemos escuchado. Digamos, cuando agarraron al líder aquí la tuta, acuérdense que él actuó a base de lo que él pretendía tomar posición, lo que era el puerto, lo que eran las minas y lo que era parte de la agricultura. Bueno. No fue basado a cosas externas, por decirle así, como ustedes están diciendo. No, pero repito, quiero que usted mida las palabras. No es que como ustedes están diciendo, yo estoy citando y para mí es muy importante poder citar cosas. Le estoy preguntando a una conocedora del tema qué opina de lo que publicó la revista mexicana Contralínea, y se lo repito, dice, integrantes de los Caballeros Templarios, el cártel que surgió en el seno de la familia michoacana en mayo del 2006, fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto. Busque la nota, léala completa. Yo no estoy diciendo ni que sea verdad ni que sea mentira, se lo estoy preguntando aquí. Es primera vez que yo escucho eso. Bueno, pues hay muchas cosas que la gente escucha por primera vez en la vida. Oiga, Mauricio, le agradezco muchísimo. Vamos a ver si nos comenta aquí algo Laura Castellanos, antes de pasar con Juan, que también le quiere hacer una pregunta aquí a Laura. Adelante, Laura Castellanos. No, bueno, sí, efectivamente el cártel lo que se sabe es que se ha caracterizado por tener un mercado importante en el tráfico ilegal de mineral, particularmente hacia el mercado chino, y sobre todo también en abrirse distintas actividades delictivas como la extorsión o el secuestro, que particularmente esas dos y las de pues particularmente esas dos fueron las que detonaron los movimientos de autodefensa en alrededor de una treintena de municipios en Michoacán, ¿no? Pero bueno, no sé qué vaya a preguntar el otro radio escucha. Pues déjame pasar con él, con mucho gusto. Es Juan. Adelante, Juan, está usted al aire. ¿De dónde me llama? Buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer un breve comentario sobre el señor Mauricio. Se me hace que el señor trabaja con inteligencia, no con la inteligencia del gobierno de Estados Unidos, porque es contradictorio a todos los que están trabajando en la KPF, que les hace contradictorio todo el tiempo. El señor Mauricio siempre es contradictorio. Oiga, pero alguna pregunta a mi invitada, porque ella es la autora de la investigación de la masacre de Apatzingán, que el gobierno mexicano niega, que el gobierno mexicano que dice que no, llena de contradicciones, y aquí de lo que se trata y del periodismo, de lo que se trata es justamente el compromiso del periodismo es con la verdad, y yo respeto mucho a Laura. Entonces, aproveche que está Laura para que le haga una pregunta. Sí, señora Laura, le voy a hacer una pregunta. Yo la felicito por su periodismo, también a usted, señor Ismael, lo digo si no me equivoco el nombre. Ismael, no, ¿qué pasó? Ya me lo cambió. Rubén Luenga, servidor. Rubén Luenga, perdón. Sí, me redé la lengua. Pero está bien, Ismael es bonito nombre. Yo felicito a los dos ustedes, son periodistas que trabajan con la verdad. Nada más lo que les digo es que se cuiden su espalda porque los cuatro andan detrás. Pero ¿cuál es la pregunta para Laura? ¿Ninguna?
Bueno, Laura, pues, algún comentario que le quieras hacer a don Juan, y ahorita está por aquí Carlos también, y hay varias llamadas. Pues si quieres, gracias por la felicitación y la sugerencia, y si quieres pasamos con la siguiente radioescucha. ¿Cómo no? Entonces vamos con Carlos. Carlos, adelante Carlos, está usted al aire. Trate de ser breve y pregunta a Laura, por favor. Sí, mire, un comentario rapidito. Lo que dijiste de los templarios siendo entrenados por Estados Unidos es muy serio, pero no nomás eso. Los FARC de Colombia, guerrilleros, también fueron entrenados en las escuelas de las Américas aquí en Estados Unidos. Muchos grupos en Guatemala, y otras, el golpe de Estado en Honduras que hubo hace 4 años. Los que lideraron ese golpe de Estado fueron entrenados en las escuelas de América de aquí de Estados Unidos, y claro, Israel es un gran cómplice de todo esto. ¿Por qué? Porque es un gran negocio para el complejo militar de armas. Carlos, Israel, ¿alguna pregunta, Laura Castellanos, que estamos hablando del tema de Apatzingán? O pedirte es que hagas más estudios profundamente en este tema, porque ahí está la clave de todo el caos de México. Si nos hace favor, métete en quién financia todas estas armas que llegan a México. Bueno, Laura, hay que preguntarle a los que estuvieron a cargo de este operativo de Rápido y Furioso, ¿no? Bueno, exactamente, sí. Esa es una parte, porque yo francamente ahora sí que me río de Janeiro con esa hipótesis de que, ¿no? La hora de que, es que mandamos las armas para seguirlas y ver hasta dónde llegaban. Digo, francamente, es muy hollywoodense el tema, ¿no? Y en Michoacán, finalmente, a partir de ese 2007-2008 que se registra que empiezan a entrar estas armas en general a México, en Michoacán es cuando empieza una espiral de violencia que finalmente detona el fenómeno de las autodefensas en febrero de 2013. Exactamente. Mira, tengo aquí Ricardo también está llamando, Laura. Entonces, adelante, Ricardo. Ojalá que le focalicen una pregunta muy puntual. Sí, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Es una pregunta así sencilla y rápida. En base a los acontecimientos que ella cubrió, como lamentablemente la masacre de Apatzingán, le pregunto a la reportera, ¿cree que toda esa cadena de horrores que hay en Michoacán y en México, cree usted que tenga que ver con que se esté aplicando la famosa doctrina del shock? Esa es mi pregunta y muchas gracias. Pues muy buena pregunta, Ricardo, la doctrina del shock. Yo acabo de escribir algo sobre el tema. Yo sostengo que México es un país torturado a partir de la doctrina del shock. Un día le platico, pero vamos a ver qué opina Laura, que ella es así, pues una periodista de las que se ha metido ahí al terreno de donde están las acciones. Laura. Bueno, pues no sé si sea precisamente a partir de una estrategia de la doctrina del shock, porque finalmente lo que pretendieron fue encubrir los hechos, ¿no? No, digamos, visibilizarlos para crear terror, sino más bien aquí es el grado de impunidad y de la manera en que se mueve todo para que no se sepa el asunto, es lo que más ha como pasmado en general al país, y ha provocado convulsión, y una de estas manifestaciones tiene que ver con como se está viviendo allá también en Estados Unidos, la actuación de las fuerzas policíacas, ¿no? Una y otra vez, pero ha sido como en una escala individual, y aquí lo que estamos viviendo es que ha sido en una escala mayor, sí, es decir, que tiene que ver contra grupos, contra organizaciones, contra incluso comunidades, ¿no? Sí.
y que no pasa nada. Eso es lo más grave. Sí. Fíjate que Entonces, luego, Laura, te invito a que le entres ahí. Eso es una página muy humilde, muy modesta. La hago prácticamente yo solo con una colaboradora de Pastor Delegado que me ayuda. Hace poco puse algo ahí sobre esto de México, país torturado, y sobre la cosa de la tortura, pero a partir también de la doctrina del shock. Igual luego te leo un parrafito, pero ya estaremos más en contacto. Pero yo sí claro sostengo que México es un país torturado, por supuesto que sí, pero vamos a pasar con... ¿Es Geraldo? Gerardo. Bueno, adelante, ¿cómo se llama? Gerardo. Es que me pusieron Geraldo, son así como más brasileiro, ¿no? Como muy francés, portugués, así. Sale Gerardo, adelante, estamos aquí con Laura Castellanos, que amablemente aceptó esta entrevista para KPFK, y yo siempre trato de incluir la voz de quienes nos escuchan. Adelante. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias, señora Laura, por su valor. Mi pregunta es acerca de este señor que dijo que Estados Unidos no interfiere. ¿Hasta qué punto hay interferencia de Estados Unidos en toda esta situación? Y la segunda pregunta, ¿por qué no se ha hecho tanta protesta como cuando los muchachos de Ayotzinapa con esta nueva matanza? Y es todo, gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Laura Castellanos. bueno, mira, a mí me parece muy importante esta observación de este radioescucha. Efectivamente, yo encuentro una respuesta en dos vertientes. Por un lado, Ayotzinapa, todo lo que generó la masacre de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, tiene que ver con primero una escuela normal, es decir, una escuela para maestros que es muy emblemática históricamente en el país. También que los alumnos son de origen indígena, y eso provocó que hayan sido muchachos jóvenes, y que los padres hayan salido con un coraje, con una fuerza a gritar y a denunciar lo que había pasado. Pues eso movilizó impresionantemente. Pero si tú te fijas, después de que vino una oleada muy alta, de pronto bajó la respuesta, hubo como un desgaste de estas movilizaciones masivas, y la gente se volvió a replegar a partir de la Navidad. De que vinieron las vacaciones, se desinfló todo. Y eso no quiere decir que la gente esté como impávida o que ya se olvidó del asunto. Yo lo que observo, por un lado, es que vino como una sensación de una gran impotencia, que hay una tremenda acumulación de agravios en la sociedad mexicana, y que de pronto fue como replegarse y ya no salir y gritar y manifestarse, pero lo están haciendo de maneras distintas, no sé, a través de las redes sociales, o hay gente que simplemente está siguiendo el día a día a través de las noticias, o hay gente que de plano ya no quiso hacer nada. En este caso de Apatzingán, estamos hablando de que sucede en un territorio muy estigmatizado y muy complejo, en el que surgen las autodefensas. Y precisamente por eso yo te comentaba que pocos periodistas entramos y estuvimos cubriendo este fenómeno, o lo hemos estado haciendo, porque se criminalizó desde el principio. Es decir, no se trataba de comunidades indígenas que se estaban armando o tenían su policía comunitaria, sino eran comunidades mestizas donde había una producción agrícola importante, y que de pronto decían, pues no queda claro, ¿y esto es por qué o qué? Y por la misma razón no son las únicas masacres que han sucedido. Hubo otra de limoneros en abril de 2013, también con un número indeterminado de cortadores de limón que fueron ejecutados, y no pasó nada. Y hubo otra en Chucutitán, en Caleta, donde se criminalizó a la autodefensa
de Caleta, y no pasó nada. No pasó nada, por eso lo del pacto de impunidad. Oye, me pregunta José Ángel Esparza a través de mi cuenta de Twitter, pregunta, ¿qué piensa Laura Castellanos acerca de si la gente confía en las autodefensas como vía para defenderse después de Apatzingán? Mira, lo que pasa, como yo te comentaba, es que estamos hablando de veintitantos, alrededor de una treintena de municipios donde hay autodefensas, y cada una tiene su complejidad, sus pugnas internas y sus grupos. En Apatzingán era ese territorio, el municipio y la ciudad en donde estaba más convulsas las pugnas entre grupos, porque fue en el municipio en donde, a diferencia de otros, no se prohibió tácitamente, como tampoco sucedió en el de en algunos lugares de Buenavista, no se prohibió que no se integraran perdonados, es decir, extemplarios o perdonados, que así le llaman, a la autodefensa. Como es una ciudad grande con muchas entradas y donde estaba muy permeado el cártel en distintas actividades empresariales, institucionales, fue muy complicado en comparación con municipios como el de Tepalcatepec, de donde es el doctor Mireles, u otros como el de Cualcomán, en donde la misma población logró organizarse, logró armarse y ha estado a cargo de la seguridad. Aquí el asunto está que desde mayo de 2014 el gobierno decide legalizar, hacer una selección y legalizar a elementos de la autodefensa para convertirlos en fuerzas rurales. Tú puedes ver todo ese territorio. Nos queda un minuto, Laura, nos queda un minuto. Adelante, concluye. Bueno, pues si me queda un minuto, yo lo único que quiero hacer es invitar a tus radioescuchas para que entren al portal de la revista Proceso y al portal de Aristegui Noticias para que vean la versión del reportaje, la versión larga, la versión multimedia y un video de 14 minutos que muestra o que recoge algunos de los testimonios que yo recabé en este reportaje que Aristegui Noticias encabezó atinadamente, como fueron los federales. Exactamente. Oye, quiero dar las gracias a David, a Rigo, a Rolando, Carlos. Están esperando en la línea telefónica. Desgraciadamente no nos da tiempo, pero no va a ser la última vez, si nos permites, Laura, porque hay mucha sed de información. Mucha gente cree que acá en Estados Unidos vivimos en el paraíso de la libertad de expresión. Lamento decirles que no es así. Hay mucha sed y hay mucho entretenimiento disfrazado de noticia. O sea que si nos aceptas otro día seguir platicando, Laura, y te agradezco muchísimo por tu participación esta noche aquí en Contragolpe en KPFK, Laura. Por supuesto, un abrazo a ti, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, y un saludo a tus radioescuchas, que espero volver a estar en contacto con ellos otra vez. Y te pueden seguir también en Twitter, recuérdame, eres @LCastellanosMex. MX, no, @LCastellanosMex, también la pueden seguir ahí. Laura, vaya, un abrazo, gracias por tu periodismo acá desde Los Ángeles.